En esta colonia llegué cuando tenía 5 años, en 1963. Era una colonia maravillosa en ese sentido en el que tú acabas de comentar. Había plantas, arbustos, flores que se llamaban maravillas, tepozanes, eran los que yo reconocía, que recuerdo en este momento. Cuando tenía 5 años iba con mi mamá a la iglesia de la Resurrección que está aquí a 2 cuadras. Era una iglesia formada por jesuitas. El primer jesuita que yo recuerdo fue el padre Gil Basauri, maravilloso padre que obviamente catequizó a varios de los chamaquitos de aquí de los rumbos, entre ellos yo, y la colonia realmente era muy grande para nosotros, una colonia que cuando llovía podíamos salir a los charquitos a brincar, a jugar al bote picado. Era sola, era muy poca gente la que había. Mi papá había puesto en la casa de ustedes una lámpara, que era una lámpara de gas con una cosita blanca así que, y esa lámpara la alcanzaban a ver los vecinos, pero a distancias muy remotas, porque había por la noche te podías percatar que había una casita por allá a lo lejos y luego otra muy a lo lejos. Era hermoso salir en los días de lluvia cuando había luciérnagas. Se llenaba de luciérnagas. Era una cosa maravillosa. Conforme yo fui creciendo y cuando llegamos a esta colonia, la casa era una casa construida muy rápidamente, no sé por qué, había por ahí una historia que ahora más o menos recuerdo, pero mi papá puso unos cuantos tabiques, puso un piso rapidísimo en una parte de cemento de ese muy brilloso y otra parte era de tierra. Fue haciendo poco a poco, la primera casa era de lámina de, sí, de lámina de, no de cartón, no, de esa lámina de metal que cuando llovía o había en algún año hubo un granizo tremendo y esas láminas se les ponían unos clavitos para pegar. Bueno, pues esos clavitos a veces pues, se perdían tal vez y el día que cayó una granizada tremenda, llovía cuando terminó el granizo más por dentro que por fuera. Bueno, era increíble. Para nosotros los niños era algo maravilloso, pero no así para los adultos, porque por ejemplo las mamás en aquella época tenían que acarrear el agua del pozo. Había un pozo aquí en la siguiente calle. El pozo tenía un agua increíblemente deliciosa. Eso sí lo recuerdo, a pesar de lo chica que era, pero también recuerdo que las señoras iban con unas cosas que se llaman aguantadores, cargando 2 cubetotas, y así tenían que trasladar el agua a cierta distancia donde estaba la casa. Bueno, eso era parte también de la vivencia de nosotros, que no nos afectaba pues, realmente, pero que en lo que concierne a la niñez lo disfrutábamos mucho. Había conejos, de pronto tú te ibas alejando de tu casa sin problema de peligro de ningún tipo y yo me encontré varias veces varios huevos, 20, 30 huevos y corría con mi mamá, se los llevaba, quién sabe de qué gallina, quién sabe de quién era, pero no podía saber porque las casas eran muy distantes una de la otra. Había 2 formas de entrar a la colonia Jusco. Era uno por la planta de asfalto que está por allá arriba, por donde está el entronque de Copilco y de la UNAM, y había otra forma, como dijo Silvia hace ratito, que era por la Candelaria. Por la Candelaria era callecitas que todas eran de tierra. Nuestros papás, especialmente la familia de Silvia, que llegó unos años antes que nosotros, tenían que estar cada 8 días, se juntaban para limpiar, así le decían la faena, para limpiar las calles, para aplanarlas, etcétera. El mercado, en efecto, que está allá a 2 cuadras, era un mercado totalmente hecho de maderitas y láminas de cartón negro, y era el mercado al que acudía la gente de la Candelaria y de otras colonias aledañas porque era la verdura, la fruta más fresca que había y a buen precio, que todavía sigue viniendo la gente, pero obviamente, bueno, un mercado ya es en forma, etcétera. Sí, la colonia es una colonia maravillosa en donde en efecto se formaron muchas familias que todavía hoy nos llegamos a juntar, no familiares precisamente, pero eh, podría decir tantas cosas de esta colonia. De hecho, ahí había un dato por ahí que para 1969 aproximadamente ya había 50,000 habitantes. Nosotros llegamos, éramos muy pocos, unos cuantos años antes.
Hubo muchas cosas también desastrosas, como por ejemplo algún día que vino gente de Uruchurtu a tirar casas por acá arriba, que fue un día muy feo, lo recuerdo porque estuve ahí presente. Los papás corrían para ver cómo ayudaban a los vecinos y bueno, no había forma porque entraban las máquinas y levantaban las casas y entre las cosas feas que recuerdo, que creo que es lo poco, pues hubo de todo, ¿no? Como en todas las colonias y las regularizaciones, etcétera. Pero bueno, puedo decir que la colonia Jusco es una colonia muy hermosa que creció, pues si yo tenía 5 cuando llegué y ahora tengo 60, quiere decir que creció lentamente, pero